¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas, en el que vamos a comentar lo más importante que ha sucedido en estos últimos días en el mercado cripto, desde las noticias más destacadas hasta los movimientos más importantes, y como siempre os comentaré al final del vídeo los movimientos que hemos hecho esta semana en Kings Capital, que es mi club privado de inversores. Así que, sin más dilación, vamos ya con el vídeo. Vamos a comenzar como siempre por CoinMarketCap, haciendo una breve actualización de lo que ha pasado en estos últimos días en el mercado. Y como podemos ver en la columna de los últimos 7 días que tenemos por aquí, tenemos una semana ligeramente positiva para el mercado, sobre todo para Bitcoin y para Ethereum, que ambos suben entre un 1.5 y un 2% en los últimos 7 días. Pero si nos fijamos en la columna de los últimos 24 horas, vemos que hoy empezamos una nueva semana con caídas significativas de más del 2% en ambos activos, que hacen que Bitcoin se sitúe ahora mismo en los $62.500 aproximadamente, mientras que Ethereum está en los 1.767. Si bajamos un poquito más abajo, aquí en el ranking de CoinMarketCap, nos encontramos que muchas de las altcoins más importantes, como por ejemplo Solana, Hyperliquid, Dogecoin, Stellar e incluso Cardano, han bajado esta semana más de un 5, incluso un 10%, mientras que Bitcoin y Ethereum se han mantenido. Así que en general hemos tenido una semana bastante normalita o neutral para Bitcoin y Ethereum, un poquito más bajista para algunas altcoins, sobre todo el 50-60% de las altcoins del top 100, mientras que ha habido algunas que, por el contrario, han tenido noticias positivas que veremos un poquito más a continuación en el vídeo, que han provocado que hayan tenido subidas importantes, como por ejemplo Zcash, que ha subido un 14%, o por ejemplo también tenemos a Uniswap, que ha subido un 12%, ¿vale? Ahora veremos el motivo y cómo podemos esperar que sigan evolucionando estas monedas, ¿vale? Así que ahí tenemos el primer resumen de lo que ha pasado esta semana en cripto, pero también, como siempre, ya sabéis que me gusta comentaros lo que ha pasado a nivel de noticias, tanto en cripto como en el mercado más tradicional y un poquito más en el sector macro, para que entendamos realmente el contexto de lo que está ocurriendo en los mercados financieros globales, porque de alguna forma u otra acaba repercutiendo también en lo que está pasando en cripto. Entonces, vamos a empezar por las noticias más a nivel macro, y lo más importante es que en Wall Street hemos tenido una semana bastante mixta. El Dow Jones, por ejemplo, que es el índice más grande de Estados Unidos, pues ha marcado nuevos máximos históricos. Hemos visto aquí pues cómo ha tenido una vela doji bastante importante, con incluso tocando los 53.000 por primera vez en toda su historia, y también hemos visto cómo el Nasdaq ha ido aguantando poco a poco gracias al rebote que hemos visto en el sector de la tecnología y de los semiconductores. Pero ojito, porque a medida que ha ido pasando la semana hemos visto tanto en el Dow Jones como en el S&P 500 e incluso en el Nasdaq cómo se iban evaporando esas subidas, y hemos empezado a ver cómo veíamos algún tipo de corrección con la tensión que ha ido escalando en Oriente Medio y en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ahora comentaremos cómo ha ido disipando el optimismo en el mercado, ¿vale? Y es que la tensión entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a aumentar, con nuevos ataques entre ambos países y amenazas sobre todo sobre un posible cierre del estrecho de Hormuz, y como consecuencia hemos vuelto a tener una especie de repunte en el petróleo, sobre todo en el crudo Brent, que ha subido desde tocar el miércoles 1 de julio los $70 a estar otra vez cerquita de los 80, con una subida de más del 10%, aunque ya digo que para mí esto no es ningún tipo de problema. Venimos de una caída muy importante desde prácticamente el 18 de mayo, que caímos en cuestión de mes y medio un 37%. Ahora es normal que después de haber incluso tocado niveles de sobreventa en el RSI diario, que tengamos este tipo de rebotes y que hemos visto una subida desde los $70, como digo, hasta incluso tocar los 80. Así que para mí es un rebote normal a nivel técnico, y que tampoco debería preocupar demasiado a los inversores, si es que esta tensión entre Estados Unidos e Irán tampoco va a más, y que en mi opinión yo creo que tampoco debería ir mucho a más. Yo creo que simplemente estamos ahora mismo ante un punto en el gráfico del petróleo en el que Trump se ha visto con el poder y con el margen de maniobra para presionar un poquito más a Irán en cuanto a las negociaciones, y por eso hemos vuelto a ver bombardeos, por eso hemos vuelto a ver amenazas por parte de ambos lados, y este ha sido el resultado. Pero para mí, ya os digo que tampoco tiene demasiada consecuencia a corto plazo, y yo creo que poco a poco en las próximas 2 semanas vamos a ir cómo se rebaja otra vez la tensión entre ambos países, ¿vale? En cuanto a eventos macro de la semana, cabe destacar que la semana pasada tuvimos más datos en cuanto al empleo, y esta semana toca más el foco en la inflación. En concreto tenemos mañana martes, tenemos el CPI de junio, el dato de inflación por el lado del consumo, mientras que el miércoles tenemos el PPI, que es el dato de inflación por el lado de la producción. Ambos muy importantes y ambos claves para, sobre todo, saber
cómo nos situamos en cuanto a inflación de cara a la próxima reunión de la Fed, que será en solamente 2 semanas, el 29 de julio, día miércoles, ¿vale? Así que muy atentos esta semana, los próximos 2 días, a los nuevos datos de inflación. Eso en cuanto a macro. También me gusta comentar, como siempre ya sabéis, las noticias en cuanto al mercado cripto y más relacionados con blockchain y el ecosistema Web3. Y empezamos, como siempre, por los flujos institucionales, ¿vale? Lo más importante y lo más destacado a nivel de Bitcoin y flujos institucionales ha sido que hemos tenido una semana por fin positiva en los ETFs. Hemos tenido pues unos inflows, unas entradas netas cercanas a los 200 millones, rompiendo ligeramente y solamente ligeramente la tendencia de fuertes salidas de las últimas semanas, que ya veníamos contando en los anteriores vídeos, y que básicamente habíamos tenido el mes más negativo en cuanto a salidas de capital institucional de los ETFs de Bitcoin desde el arranque de los mismos. Así que buena noticia, que de momento hemos tenido una semana positiva, aunque tampoco son los volúmenes que nos gustaría ver entrando en los ETFs. Y por otro lado hemos tenido también una noticia súper destacada, que ha sido pues la confirmación de la primera venta fuerte de Strategy, la empresa de Michael Saylor, que ha confirmado la venta de 3.588 bitcoins por unos 216 millones de dólares, que son las primeras ventas relevantes de Bitcoin en la historia de la compañía, y que según Michael Saylor las han hecho con el objetivo de financiar los dividendos de sus acciones preferentes y de reforzar su reserva de liquidez, como ya habíamos comentado en los anteriores vídeos de YouTube, en los que habíamos comentado esta reestructuración financiera, este cambio de modelo que ha hecho pasar a Strategy de nunca vendas tu Bitcoin a si te hace falta de verdad, como le hace falta a Strategy, vende tus Bitcoins. Así que, bueno, por lo menos, como ya comenté anteriormente y en otros vídeos, para mí me parece una noticia positiva, porque el miedo que había en torno a Strategy, el primer miedo, era el ver qué podía pasar si veíamos una venta multimillonaria como la que acabamos de ver. Y una vez que esto ya se ha confirmado, esto ya pues desaparece un poquito del miedo del inversor, porque el miedo sobre todo tiene que ver con la incertidumbre de qué podría pasar si. Y una vez que esto ocurre y realmente lo vemos en la realidad, hemos visto que no ha tenido un impacto negativo en el precio, y ese miedo sobre Strategy se empieza a disipar poquito a poco. El siguiente miedo sería ya pues que viéramos más ventas forzadas, incluso se acercar a un escenario de liquidación, pero en mi opinión estamos bastante lejos de eso, sobre todo con el cambio de modelo que hemos visto y con la reserva que se han creado con las últimas ventas, ¿vale? Y luego, en cuanto a las altcoins, tenemos 3 noticias bastante destacadas. La primera es en relación a la moneda Solana, que es que SBI Holdings se ha asociado con Solana para desarrollar el primer mercado financiero de criptoactivos de Japón, con foco en stablecoins, en yenes, en tokenización y en pagos internacionales, ¿vale? Cabe destacar que SBI Holdings es un conjunto financiero que mueve más de 200 billones de dólares, así que es un músculo muy potente y una muy buena asociación con Solana. Así que a partir de esa asociación y de ese acuerdo, pues posiblemente se van a desarrollar bastantes mercados financieros en Solana, lo cual refuerza mucho su posición y es una muy buena noticia para la moneda Sol. Luego, en la narrativa un poquito más de la privacidad, hemos tenido también noticias importantes en cuanto a Zcash, y es que ZK ha subido más de un 10% después de que los desarrolladores anunciaran avances bastante importantes en Ironwood, que es la actualización que busca recuperar la confianza de los inversores tras el fallo crítico que se detectó en mayo gracias a la inteligencia artificial de Anthropic, que detectó que había una brecha en el código que permitía crear nuevos ZEC de la nada, y de momento no se ha podido confirmar que no se haya explotado durante los últimos años, pero sí que se ha realizado una migración hacia otro pool que ya está asegurado, y pues con estos avances al final lo que hacen es reforzar la confianza de los inversores en que ya está solucionado y en que va a volver a funcionar sin ningún problema. Así que es una buena noticia para ZEC y para Zcash, y así se ha visto reflejado también en la subida de la moneda. Y por último, Uniswap también es la noticia más reciente, pero para mí la más importante, y es que Uni también ha subido más de un 10% tras activar las comisiones del protocolo y preparar recompras y quemas de Uni, creando un mecanismo directo para trasladar parte de los ingresos de la plataforma al valor del token, ¿vale? Esto es una cosa en la que yo llevo incidiendo muchísimos meses ya, tanto con mi grupo privado, con la formación que he estado haciendo en los últimos meses, como aquí también abiertamente en YouTube, en Instagram y en otras redes sociales. Y es que para mí la clave de cara al siguiente ciclo con las altcoins es que estos proyectos realmente tengan un producto o un servicio que les genera beneficios, que les genera ingresos todos los meses, y que además tienen un mecanismo para retribuir esos ingresos
a los holders del token, ya sea a través de unos dividendos, o ya sea a través de recompras el token, ya sea a través de quemas del token, pero que lo más importante es que generen ingresos, generen beneficios y utilicen esos ingresos y beneficios para recomprar ese token y para generar demanda orgánica. Porque, por ejemplo, en este ejemplo de Uniswap, que esto se viene trabajando desde hace ya bastantes meses, con este cambio del protocolo, con esta cantidad de millones que genera mes tras mes Uniswap con su plataforma y con cada swap que se realiza en Uniswap, van a ser capaces de comprar con parte de ese dinero en el mercado secundario el token UNI, que es su propio token, y quemarlo, es decir, retirarlo del mercado. Entonces está consiguiendo dos cosas con eso. Está consiguiendo generar demanda orgánica en el mercado por token, es decir, no necesitas ya que inversores especulativos como tú y yo vayamos a comprar UNI para que el precio suba, sino que también además cuanto más crezca tu proyecto, cuanto más generes, cuanto más le ganes, más demanda orgánica estás generando también para el token. Entonces provocas este aumento en la demanda orgánica por tu moneda y además reduces poco a poco significativamente la oferta total de la misma. Entonces tienes dos incentivos para los inversores porque tienes una moneda cuyo protocolo genera demanda orgánica y además reduce la oferta total, que ambas benefician a los holders. Por tanto, para mí, ya lo digo aquí y lo he dicho muchas veces, tanto en mi grupo privado como en mis formaciones, para mí la clave de cara al siguiente ciclo en las altcoins es estar posicionado en proyectos que generan ingresos, que generan beneficios y que utilizan esos beneficios para recomprar su propio token y quemarlo, ¿vale? Lo dejo ahí porque ya a raíz de ahí ya vais a ver y entendéis un poco cómo estoy posicionado a nivel de portafolio para los siguientes meses y también para los siguientes 2 o 3 años, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver ya un poquito los gráficos y un poco más el mercado cripto a nivel técnico, y es que veníamos trazando una acción del precio súper importante en las últimas semanas. Vamos a empezar por el gráfico semanal de Bitcoin, que ha tenido una vela bastante neutra. Como veis aquí tenemos una vela cuyo precio prácticamente no se ha movido, pero que sí que destaca que el cierre ha sido de nuevo por encima del soporte clave aquí que tenemos en torno a los $60.000 y también por encima de la media móvil de 200 semanas, que mientras que la rompimos aquí en la última semana de junio, después vimos una vela envolvente muy importante y a partir de ahí no hemos conseguido cerrar por debajo de ella todavía, ¿vale? Así que seguimos con lo mismo que comentamos la semana anterior. Cuanto más tiempo pase Bitcoin por encima de este soporte, mucho mejor para el medio y largo plazo, porque una desaceleración como la que estamos viendo aquí en la zona de 60.000, que no consiga romper esta zona a la baja y continuar con el impulso pullback y corrección que estamos viendo durante todo este mercado bajista, pues al final mayores probabilidades vamos a tener de que el suelo se esté formando ya ahora mismo y de que comience lo más pronto posible este siguiente ciclo alcista. Así que de momento buenas noticias a nivel semanal, pero a nivel diario, en gráfico diario, es verdad que no hemos tenido las noticias que esperábamos, porque lo que comentábamos justamente la semana anterior es que estaban produciendo dos factores que nos invitaban a pensar que durante julio íbamos a ver subidas importantes en Bitcoin, incluso hasta la zona de los $70.000, y es que en primer lugar teníamos una divergencia alcista con mínimos decrecientes en el gráfico diario en el precio y mínimos crecientes en el RSI en gráfico diario, lo cual nos indicaba que podíamos ver una subida en las primeras semanas de julio que incluso nos llevarán hasta la zona de los 70.000, y además el segundo factor era que la correlación con la liquidez global, con el GLI, el Global Liquidity Index, con un decalaje de 13 semanas, nos indicaba que desde el 1 de julio hasta aproximadamente la tercera semana de julio podíamos ver rebotes importantes en el precio de Bitcoin, y así lo empezamos a ver la semana anterior. Así empezamos a ver una subida desde los $57.000 aproximadamente hasta incluso tocar los 64.000 durante algunos días de la semana anterior. Pero la cosa negativa, el aspecto negativo, es que hemos visto un frenazo bastante importante en esta zona, en los 64.500, y de momento no hemos conseguido consolidar esa nueva tendencia alcista en temporalidades un poquito más bajas que nos den la confianza para que vamos a seguir viendo una continuación al alza y apuntar hacia estos niveles de incluso 68 o $70.000. Y es que estamos viendo este frenazo en la zona de los 64.700, como digo, y de momento ahora estamos todavía a tiempo de salvarlo y de que esto se convierta en un patrón de a lo mejor una bandera alcista, pero ojo, porque si perdemos durante esta semana los 62.000 o los 61.500, esto se anula esta tendencia alcista, se convierte en un cambio de tendencia
de alcista bajista con esta especie de doble techo y ahí podríamos comenzar un siguiente impulso a la baja. Así que muy importante que de aquí a los próximos 3, 4, 5 días veamos continuación al alza, rompamos con fuerza los 64.500 y ya podemos ver esta continuación hasta pues aproximadamente los 68 o 70.000 dólares, que es lo que yo estimo que podríamos incluso alargar este rally alcista de corto plazo por la correlación con la liquidez global y también porque aquí nos enfrentaríamos con la media móvil que tenemos aquí en rojo, que es la media móvil de 200 en gráfico diario, ¿vale? Así que ahí para mí está la clave en Bitcoin en el corto plazo, en que realmente rompamos los 64.500 antes de perder los 62.000 y si lo conseguimos vamos a ver continuación, yo creo, hasta los 67, incluso hasta los 70.000 de aquí a sobre todo el 20 de julio, que es cuando empezamos a ver una nueva caída en el Global Liquidity Index. Esto estudiamos también a Ethereum, vemos que es una situación bastante parecida a nivel de gráfico semanal. No hemos visto tampoco pues un cierre muy notorio, como también comentábamos al principio del vídeo, de que hemos tenido una semana bastante plana, pero en gráfico diario sí que hemos visto, por ejemplo, este arranque desde que comentamos estos dos factores, tanto el doble suelo en el caso de Ethereum como la subida y el repunte en el Global Liquidity Index, que nos indicaba una subida en las 3 primeras semanas de julio. Pues bien, también lo hemos visto, pero al igual que en Bitcoin nos estamos topando con esta resistencia de los 1840, en la que ya hemos rechazado durante el 15 de junio, también el 6 de julio, el 11 de julio y hoy también incluso en la vela de ayer en el 13 de julio, donde de momento no estamos consiguiendo romper este nivel, pero en el caso de hacerlo, ojito, porque yo ahí creo que sí que veríamos una subida bastante fuerte, se confirmaría este patrón del doble suelo o incluso un hombro cabeza a hombro invertido y ahí yo creo que apuntaríamos incluso a superar los 2.100 o incluso los 2.150 en el muy corto plazo de aquí a la tercera semana de julio y ahí yo creo que sería una muy buena zona para tomar los beneficios del long, por ejemplo, que abrimos en Kings Capital aquí a principios de mes, que fue en torno a los 1.615 dólares, ¿vale? Así que de momento en Kings Capital, para resumir un poquito lo que estamos haciendo en esta semana y lo que pretendemos hacer en las semanas posteriores, es como ya vengo comentando en las últimas semanas, de momento dejar correr las operaciones tanto en spot como con apalancamiento hasta la tercera semana de julio, porque ahí es cuando empieza este impulso bajista en el Global Liquidity Index, que de momento tiene una correlación muy pero que muy alta a corto o medio plazo con Bitcoin, siempre dejando un decalaje de 13 semanas en el precio de Bitcoin y por tanto en ese momento, sobre todo en la semana que viene, vamos a posicionar el portafolio un poquito más defensivo. Y para eso básicamente lo que vamos a hacer es cerrar las posiciones que tenemos apalancadas, los longs que tenemos ahora mismo abiertos, vamos a reducir algunas posiciones en spot para hacer estas ventas parciales y aumentar el porcentaje de liquidez e incluso, ¿por qué no?, abriremos algún short si el mercado nos lo permite en algunas monedas o altcoins que están más bajistas que el resto de proyectos y por tanto si el mercado cae y vemos este impulso bajista, esas altcoins caerán más que el mercado y nos permitirán ganar dinero al mismo tiempo que el mercado cae y de esa forma también amortiguaremos la caída del portafolio total, ¿vale? Así que de momento esta semana que ha pasado no hemos hecho prácticamente movimientos, seguimos con esta estrategia de a corto plazo, dejar correr las posiciones alcistas y durante la semana que viene probablemente ya hagamos este cambio de posicionamiento de agresivo a un poquito más defensivo y así os lo comentaré también el lunes siguiente en el próximo análisis, ¿vale? Y ya sabéis que si os queréis sumar a esta operativa de Kings Capital, que es mi club privado de inversores, donde ayudo a personas con un capital relativamente alto, pero que no tienen o tiempo o conocimiento para realmente seguir todos los días el mercado, buscar las oportunidades y gestionar activamente su portafolio, que sepáis que podéis reservar una llamada completamente gratuita conmigo y con mi equipo en el primer link de la descripción y ahí os comentamos más en profundidad cómo funciona, qué dinámica tiene, para qué tipo de perfil es y ahí vemos si realmente tiene sentido para ti, para vosotros uniros al club. Así que lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy, si os animáis a agendar la llamada y si no, nos vemos también el lunes que viene en el próximo vídeo de YouTube. Espero que os haya gustado que tengáis una muy buena semana y nos vemos muy pronto. Chao, chao.